Expositora. Creo que ya está por acá, don Eduardo, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. por aquí estamos. Ok, purísima vía. Bueno, voy a presentarles a licenciado Eduardo López. Tiene un currículo muy extenso, pero veo que él solamente terminó colocando 3 líneas, ¿verdad? Ya luego nos comentará sobre todo su trabajo. Bueno, el licenciado Eduardo López Murillo es licenciado en psicología, es activista en derechos humanos, también forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y Educación, que es coordinada por la Defensoría de los Habitantes. Se ha especializado en responsabilidad social empresarial, incidiendo en estas temáticas. También es estudiante de LESCO y su ámbito laboral es directamente con el sector educación. Eduardo López, te damos la bienvenida, una cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por tu generosidad con el tiempo, la experiencia y el conocimiento, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sender. Muchas gracias también al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica por la invitación. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos del colegio por gestar este tipo de iniciativas. Y por supuesto, también gracias a todas las personas que están participando en esta jornada, que tienen deseos de actualizarse, de seguir aprendiendo, de seguir ensanchando sus perspectivas, sus visiones de mundo y sus visiones profesionales. Así que muchas gracias les doy a todas y a todos por la posibilidad de poder estar acá. Bueno, a mí me invitaron a participar con una ponencia sobre psicología, derechos humanos y educación. Como bien les mencionaba Sender, y para mí es importante, me siento más cómodo haciendo la aclaración de manera totalmente explícita para yo mismo no enredarme. Yo trabajo efectivamente de otros países o si solamente se circunscribe a participantes nacionales. Perdón si la voz me tiembla un poquito al inicio, pero está haciendo demasiado frío acá en Moravia, entonces ahí me estoy ambientando. Como les decía, yo trabajo para el Colegio de Profesionales en Educación, para el COLIPRO, el Colegio de Licenciados y Profesores. No me extrañaría que algunas de las personas que estén acá también estén incorporadas al COLIPRO en su rol de profesoras y profesores de enseñanza de la psicología. Sin embargo, yo estoy participando acá no como funcionario del colegio o en mi calidad de funcionario del colegio, y no lo estoy haciendo a nombre de la institución, sino más bien como profesional en psicología. Sin embargo, sí haré probablemente alguna referencia y al final les compartiré algunas de las experiencias que hemos estado desarrollando a lo largo de 8 años en este rol, impulsando precisamente algunos espacios, algunas acciones en materia de educación en derechos humanos con la única intención de que puedan servir como referentes, como ejemplos de acciones que puedan ser desarrolladas, que puedan ser replicadas en otras instituciones, en otros contextos similares. Así que, pues bueno, yo quiero hablarles un poco acerca del papel de las y los profesionales en psicología, en los procesos de educación en derechos humanos. Para mí, a manera de introducción, es importante indicar que esto que voy a compartir con ustedes es una serie de reflexiones que por supuesto no pretenden agotar el tema, sino más bien plantear algunos puntos que considero esenciales para la reflexión y para la práctica de la educación en derechos humanos
por parte de nosotras y nosotros como profesionales en psicología. Para comenzar a desarrollar el tema, es necesario decir que los derechos humanos son derechos que nos son inherentes a todas las personas. Por ser seres humanos, independientemente de nuestro sexo, nuestra edad, nacionalidad, origen étnico o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, condición social o económica, religión o creencias, ideas políticas, condición de salud, entre otras. Los derechos humanos nos permiten reconocer la dignidad y el valor inherentes a cada persona por el hecho de ser seres humanos, independientemente de cualquier condición o particularidad. Estos están basados en principios como la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. Los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes y están interrelacionados y deben ser ejercidos de manera plena por todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Parto de elementos básicos, de elementos generales, para no asumir que todas las personas que estamos participando de la jornada ya llevamos camino recorrido en el tema de derechos humanos. Puede que hayan personas que apenas están explorando, que apenas están vinculándose al tema, que apenas están profundizando en este tipo de temas. Cuando nos preguntamos cuál es el papel o el rol de las y los profesionales en psicología frente a los derechos humanos, creo que un buen punto de partida para nosotras y nosotros como profesionales en psicología, al menos acá en Costa Rica, es lo que establece de manera clara y explícita el código de ética y deontológico del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. El código es una guía y el código es un documento que orienta nuestra práctica profesional, que rige nuestro ejercicio profesional y al cual todas y todos estamos llamados a apegarnos. El código nos dice que la ciencia psicológica colabora con el cambio y el bienestar personal y social, en compromiso con el desarrollo individual y colectivo, salvaguardando la dignidad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas. El código ya integra de manera explícita el enfoque de derechos humanos, el principio de derechos humanos que como profesionales debemos integrar también a nuestras prácticas profesionales independientemente del ámbito en el que nos desenvolvamos. Este ejercicio debe responder integralmente a los intereses y a las necesidades del ser humano y de la sociedad. El código también nos llama explícitamente a ejercer la ciencia psicológica y la profesión a partir de los principios de derechos humanos. Nos dice que toda persona profesional está llamada a regirse por los principios de respeto a las personas, a los colectivos. Principios que están fundamentados en el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos, por lo que es esencial que todas y todos conozcamos y profundicemos en dicho marco normativo. Aquí me permito citar solo algunos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que es importante que conozcamos. Quizás para algunas y algunos esto es sumamente básico, quizás para algunas personas más bien sea un dato interesante porque no conocían que existía un instrumento
específico para determinada población. Aquí quisiera mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. Cuando hablamos de derechos humanos debemos remitirnos a la Declaración Universal, que es un instrumento internacional de derechos humanos que marca la historia contemporánea y que consagra los derechos humanos y que surge como producto de las atrocidades cometidas contra millones de personas y contra múltiples colectivos durante la Segunda Guerra Mundial. Menciono también la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de 1969, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, la Declaración de los Derechos del Niño de 1989, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes de 2005, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y a la identidad de género de 2007. Estos por citar solo algunos. Si a nosotros nos interesa vincularnos o trabajar con alguna población específica, con algún colectivo específico, es importante que exploremos cuáles son los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen en dicha materia y también pues que exploremos también cuáles han sido ratificados por el Estado de Costa Rica, cuáles han sido reconocidos como legislación nacional por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Quizás muchas y muchos de nosotros estemos muy familiarizados con los instrumentos que acabo de citar, quizás otras personas aún no. Estamos llamados a promover, defender como profesionales en psicología y a asegurar la vigencia plena de los derechos humanos y de sus principios de igualdad y de no discriminación, así como contribuir a la construcción de una cultura de paz, de respeto y de solidaridad a través de nuestro ejercicio profesional. Tratar con equidad y no discriminar a las personas o entidades usuarias y respetar la diversidad. En palabras del doctor Eduardo Calderón, psicólogo mexicano, las y los profesionales en psicología nos convertimos en defensoras y en defensores de derechos humanos, ya que nuestro código, esto es lo que demanda, que nosotros promovamos, difundamos, defendamos y garanticemos los derechos humanos de las personas y de las poblaciones con las que trabajamos. El código también nos llama a asumir una actitud y una posición críticas, una actitud responsable y cuestionadora en la construcción del conocimiento y en la práctica de la psicología. Para nosotras y nosotros, como profesionales en psicología, el desarrollo integral de las personas debe ocupar el primer lugar en la acción profesional, en concordancia con la justicia, la empatía, la comprensión y la solidaridad. En este sentido, los conocimientos, las técnicas, los modelos, las estrategias, las herramientas que apliquemos deben estar fundamentadas en conocimientos actualizados, científicamente fundamentados. Estamos llamados a procurar la transformación de las relaciones de poder, donde exista la opresión y cualquier manifestación de violencia, procurando la justicia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades. El código es vehemente al indicar que las personas profesionales en psicología no se involucrarán ni promoverán conductas en las cuales exista la discriminación, el acoso o la legitimación de estereotipos, de prejuicios o de cualquier tipo de violencia.
Esto es importante mencionarlo porque muchas veces conforme nosotros nos relacionamos con otros profesionales o vemos medios de comunicación, no es extraño toparnos con profesionales en psicología que promueven discursos de odio, que están involucrados de alguna manera en algún tipo de discurso de odio o en algún tipo de discurso que promueve la segregación, la exclusión, la discriminación, la marginación de personas y de colectivos. Por eso es importante que nosotros tengamos muchísima claridad en este sentido y cuál es el papel al que estamos llamados como profesionales de esta ciencia. Todos estamos llamados, todos estos llamados se configuran en desafíos personales que respondan a las condiciones particulares de cada contexto, de cada comunidad, de cada ámbito laboral y organizacional en el que nos desempeñemos, y académico, por supuesto, también. Nosotros, frente a las distintas realidades humanas, como profesionales en psicología, todos todo lo anterior implica desarrollar la capacidad de leer las distintas realidades políticas, económicas, sociales, culturales en las que están inmersas las personas y las poblaciones con las que nosotras y nosotros trabajamos. Eh, Implica también desarrollar la capacidad de leer los acontecimientos sociales presentes. Nos llama a ser sensibles a las distintas y muy diversas realidades humanas. Y para ser sensibles a dichas realidades, definitivamente es indispensable acercarse a estas realidades. Acercarse significa ir al encuentro, no esperar a que vengan a nosotros como sujetos que supuestamente poseen el conocimiento, sino salir al encuentro de, pero sabiendo que se nos ha permitido acercarnos, es decir, no imponiendo nuestra presencia, sino pidiendo permiso, solicitando los espacios para poder estar allí, para poder acompañar el tiempo que se nos permita hacerlo. Acercarse con actitud profesional, sin juicios de valor previos, con apertura y sensibilidad. Acercarse con respeto, siendo conscientes de nuestras intenciones y motivaciones personales o internas, que muchas veces pasan por lo colonizante, lo impositivo, por el imponer el saber propio, el criterio propio, la mirada propia, la teoría, el modelo, el paradigma, la propia perspectiva, la propia cosmovisión, desconectada, por supuesto, de las personas, de sus realidades contextuales, de sus interacciones, de sus verdaderas necesidades, de los requerimientos prácticos y, por supuesto, en total irrespeto a las personas y a sus realidades. Al acercarnos, también nos preguntamos cuál es nuestra mirada ante la situación de la otra persona, personas o colectivos. ¿Qué nos remueve? ¿Qué nos convoca? ¿Qué moviliza en nosotros? ¿Qué resistencias se generan? ¿Qué prejuicios, estereotipos emergen? También es necesario preguntarnos qué estoy dispuesto a aprender, porque definitivamente los procesos de acompañamiento implican procesos de aprendizaje personales, procesos de cambio y de transformación personal, procesos de deconstrucción, de renuncia, de denuncia.
nos acercamos para intentar entender a las personas, sus realidades y sus luchas de derechos humanos, las luchas de personas, de colectivos y poblaciones históricamente vulnerabilizadas, segregadas, excluidas, marginadas, oprimidas, entendiendo que las personas se organizan para salir a defender sus derechos, para enfrentar los impactos de la violencia en sus vidas, en sus colectivos, en sus comunidades. Los grandes avances en materia de derechos humanos son el resultado de los procesos de lucha social, de la lucha llevada adelante por las personas que sufren, por las víctimas y también por las personas que acompañan esos procesos. El trabajo en derechos humanos implica un cambio de visión, de paradigmas y de prácticas. Implica el cambiar la visión de intervenir por la de acompañar, y no solo a la del acompañamiento de la persona profesional hacia la otra persona, comunidad o colectivo, sino entender que se dan procesos de acompañamiento dialécticos, recíprocos. Es un acompañamiento entre personas. La formación en psicología nos brinda una serie de conocimientos, de herramientas, de experiencias, de plataformas. Nos permite desarrollar un nivel de análisis y comprensión de la realidad. Pero todo eso debe avanzar hacia una voluntad y una capacidad de transformación de esas realidades en las que nos desenvolvemos. Como profesionales en psicología, muchas veces nos toca generar procesos que propicien la sensibilización de las personas, de las y los funcionarios públicos y privados. Sensibilizarles con los que nosotros trabajamos en nuestras organizaciones, instituciones, colectivas. Sensibilizarles acerca de la humanidad, de la dignidad, de la vulnerabilidad de las personas, de los derechos de las personas. Esto implica muchas veces propiciar procesos internos en las organizaciones, procesos que generen coherencia interna y no solamente un discurso hacia afuera, políticamente correcto. Implica también reconocernos acompañantes, personas que acompañan, y que en tanto personas nos vemos afectadas también por las realidades que acompañamos, porque somos vulnerables, no somos quienes lo sabemos todo, tenemos vacíos, carencias, limitaciones al lado de nuestras potencialidades y capacidades. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, debemos hablar de la educación en y para los derechos humanos. La educación es un medio que le permite a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como los derechos de todas las demás personas. Es una herramienta para construir ciudadanía activa. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, en la apertura del Foro Mundial de Educación celebrado por la UNESCO en 2015, dice: la educación asegura los derechos humanos, incluidos la salud y la educación, y el empleo. Y la educación es también esencial para combatir amenazas contra la seguridad, como el aumento de los extremismos violentos. Y hoy más que nunca, la educación en derechos humanos es imperante ante el resurgimiento y fortalecimiento de fundamentalismos ideológicos, políticos y religiosos que permean nuestras realidades
todos los días en la actualidad. A partir de algunas reflexiones de la doctora Teresa Marcos, quien es profesora de la UNED de España, con relación a la educación en derechos humanos, partimos de 3 premisas. La premisa número 1 es que la educación en derechos humanos es parte integral del derecho a la educación, consagrado en los instrumentos internacionales y la legislación internacional. Es un derecho humano en sí misma. La premisa número 2 es que el conocimiento de los derechos y las libertades está considerado como un instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. Y la premisa número 3 es que la educación debe fortalecer principios como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia y el respeto a la dignidad humana. La educación, nos dice la doctora Ana María Rodino, es una práctica que transforma realidades humanas, individuales y colectivas. Los derechos están ahí consagrados en la legislación internacional y nacional, muchos de ellos, y otros que faltan por reconocer. Pero la educación permite pasar de lo escrito en los instrumentos a una aplicación efectiva y concreta en la vida de las personas. Los derechos deben ser primero conocidos, difundidos, socializados a través de los procesos educativos a distintos niveles. Estos procesos son llevados a cabo por funcionarias y funcionarios públicos, pero también funcionarias y funcionarios públicos en el ámbito educativo específicamente, pero también en otros ámbitos culturales, deportivos, sociales, organizacionales, laborales, pero también y comunitarios, pero también por personas de la sociedad civil, muchas veces organizadas en iniciativas, en proyectos, en colectivas. Aquí la importancia de la organización civil, de no perder la perspectiva de que la educación en derechos humanos no solamente es una responsabilidad de los estados, como mencionaremos más adelante, sino que también es una responsabilidad de todas y de todos. La educación en derechos humanos es un proceso que permite dar a conocer los derechos humanos. Le permite a las personas apropiarse de sus derechos, defenderlos, vivenciarlos. Este proceso no solo permea en políticas y prácticas públicas que tocan ámbitos como la justicia, la salud, el empleo, el acceso a la vivienda, sino que también permea ámbitos privados de la persona, como su vida personal, su vida en pareja, su vida familiar, las pautas de interrelación o la vida en comunidad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos es una resolución que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre del 2011, ya hace 9 años. Es un instrumento soft law. Sin embargo, en el mismo se declara que toda persona tiene derecho a poseer, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y debe tener acceso a la educación y a la formación en materia de derechos humanos. Aquí nos queda clarísimo que la educación en derechos humanos es parte esencial del derecho a la educación, y el derecho a la educación está consagrado en todos los instrumentos de derecho internacionales. La educación en derechos humanos pretende posibilitar que las personas se conciban y actúen como sujetos de derecho y como agentes de cambio de su propia vida. Esto nos lo dice la doctora Ana María Rodino también. Como ciudadanas y ciudadanos activos y responsables.
La educación en derechos humanos pretende formar a las personas en una visión coincidente con los valores y los principios de los derechos humanos. Formar en una visión de vida, en una filosofía, en una visión del mundo que conciba a todas las personas dignas, libres e iguales. Y que esta visión, estos principios y estos valores sean vivenciados de manera cotidiana en el día a día. La educación en derechos humanos forma a las personas para construir una cultura donde los derechos humanos sean entendidos como pautas reguladoras de la convivencia social, que guíen, que sustenten nuestro actuar en los distintos ámbitos de nuestra vida, nos dice la doctora Rodino. Ella hace énfasis también en que es necesario educar en los derechos humanos y para los derechos humanos. Nos dice que los fines de la educación en derechos humanos son básicamente tres. La educación en derechos humanos tiene unos fines éticos y estos fines éticos hacen referencia a formar en aquellos principios que están en la base del reconocimiento de la dignidad de todas las personas. Principios como la vida, la dignidad, la integridad física y psicológica, la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la equidad, la inclusión, la participación y la seguridad. La educación en derechos humanos tiene otros fines histórico-críticos. Estos hacen referencia o pretenden formar para desarrollar la capacidad de juzgar los distintos espacios de la realidad a partir de los parámetros valóricos y normativos de los derechos humanos. Los espacios familiares, comunitarios, educativos, laborales. Y tiene unos fines políticos, entendiendo lo político no desde lo partidario, sino entendido como lo público, trabajar por transformar todas aquellas situaciones de la realidad que impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos, prácticas, leyes, regulaciones, condiciones, normas. Esto nos ayuda a entender un poquitito nuestro contexto o a mirar los distintos acontecimientos actuales y de los últimos 2 años en Costa Rica a la luz de esto que estamos diciendo, cómo la lucha por los derechos humanos va transformando realidades y va reconociendo derechos a poblaciones históricamente discriminadas. Así, la educación en derechos humanos pretende la transformación de las personas y de sus actitudes y conductas en pro del bien común. Este proceso o este trabajo de la educación en derechos humanos requiere una metodología compleja que contemple no solamente datos o la información o los constructos teóricos, los paradigmas a partir de los cuales desarrollamos todo el trabajo, sino también valores y actitudes que fundamentan los derechos humanos a partir del principio de la dignidad de todas las personas. Eh, los procesos de educación no solo deben apelar a lo cognitivo, sino que deben apelar a las emociones, a los sentimientos, a las experiencias emocionales de las personas. Y en estas experiencias emocionales, a la empatía, a la compasión, a la solidaridad. Y posteriormente, exhortar a la acción. La doctora Rodino lo dice así: cabeza, manos y corazón en la tarea. Habilidades, además de los valores y actitudes y de los conocimientos, también el trabajo en educación en derechos humanos implica el desarrollo de habilidades, de destrezas, de capacidades para la acción, posibilidades de hacer para trabajar en la defensa y en la práctica de los derechos humanos, habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, de capacidades relacionales, de trabajo cooperativo. Requiere pasar de lo abstracto a lo práctico. Así, la educación y la formación en derechos humanos incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y de los principios de derechos humanos, los valores que los sostienen,
los mecanismos y las instancias que los protegen. La educación por medio de los derechos humanos incluye aprender y enseñar, respetando los derechos de los educadores, de las y los educadores y de las y los educandos. Entendiendo acá, educadores, no solo a las y los profesionales en educación, sino también a todas las demás personas funcionarias formadas en distintas disciplinas y áreas del conocimiento que llevan adelante procesos de educación en derechos humanos en múltiples ámbitos. La educación para los derechos humanos también incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos, los ejerzan, los respeten y defiendan los propios y los de las demás personas. Aquí promoción y protección de derechos humanos van de la mano. Se insiste en la necesidad de que los gobiernos y las autoridades nacionales promuevan y garanticen la educación en derechos humanos a través de la inclusión en los planes de estudio, en centros educativos y programas de formación en otro tipo de instancias. Se señala también la importancia del papel de otros actores sociales, además de las instituciones educativas, los medios de comunicación, las familias, las comunidades, las instituciones de sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las defensoras y defensores de derechos humanos y el sector privado, por supuesto, contribuyen todas a estos procesos. Acá mencionaré también a las comunidades de fe que pueden gestar iniciativas interesantes en materia de derechos humanos cuando han trascendido algunos paradigmas excluyentes y discriminatorios. Las organizaciones culturales y deportivas, las organizaciones sindicales y otras organizaciones de carácter social. Acá también hago un paréntesis para mencionar la importancia de que como profesionales, como ciudadanas y ciudadanos, pero también no como cualquier ciudadana y cualquier ciudadano, sino también como personas que estamos formados o formadas en psicología, también debemos ser sensibles a a los procesos que se dan en las instancias tomadoras de decisiones. Y me refiero específicamente acá a las instancias legislativas que generan, que impulsan los proyectos de ley. Es importante, y más allá de importante, es imperante que nosotras y nosotros seamos vigilantes de distintos proyectos de ley que se gestan en este contexto legislativo que podrían potencialmente vulnerar derechos de personas, de colectivos. Y no solamente, y ser vigilantes implica movilizarse, organizarse para emitir criterios, para hacerle saber a las y los legisladores cuáles son los posibles daños o los posibles efectos de la aprobación de distintas leyes o de distintos proyectos de ley. No solamente hacerlo desde nuestras instancias, organizaciones o instituciones públicas o privadas, si estamos insertos en ellas, sino también como ciudadanas y ciudadanos civiles. Así, la educación en derechos humanos posibilita entender que los derechos humanos no son solo normas jurídicas, sino pautas de convivencia social que dignifican a todas las personas. La educación en derechos humanos debe ser entendida como una responsabilidad personal y profesional. En el Foro Mundial de Educación desarrollado por la UNESCO en 2015, el que mencioné hace un ratito, se abordan 5 temas principales en torno a la educación. El primer tema es el derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental y ocupa un sitio destacado entre los derechos humanos. Es un derecho habilitante, indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Es un instrumento esencial para que las personas marginalizadas puedan salir de la pobreza y participar de manera plena en la vida social.
Ofrecer oportunidades para desarrollar todo su potencial y superar las condiciones de desventaja que limitan los logros en las vidas personales. El segundo tema principal fue la equidad. La equidad entraña la implementación de una serie de medidas orientadas a contrarrestar las posibles desventajas históricas y sociales que impiden que las personas accedan a la educación y se beneficien de ella de manera igualitaria. La educación inclusiva es el tercer gran tema de este foro. La inclusión, y aquí entendemos la inclusión como un esfuerzo que trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todas y todos los estudiantes, el respeto y el reconocimiento a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la eliminación de todas las formas de discriminación en los contextos de aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas educativas. Es necesario reconocer que en los contextos educativos se presentan fenómenos de discriminación, de marginación y exclusión que es necesario erradicar a través de la revisión de los programas educativos, la revisión de las prácticas docentes, el establecimiento y la aplicación de protocolos de intervención y abordaje de distintas situaciones relacionadas con la discriminación y la exclusión, el establecimiento de políticas de cero tolerancia ante la discriminación en los contextos educativos a todos los niveles. La inclusión debe estar presente desde la primera infancia, no solo en los niveles superiores, a partir de los pilares del aprendizaje. Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Un quinto elemento o tema de este foro es la educación de calidad, es la educación de calidad, y la educación de calidad aquí es entendida como una educación para todas y todos, educación que responda a las necesidades de las personas y que sea pertinente para la vida. Acá el concepto de calidad está centrado en las necesidades particulares de las personas. Las y los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje porque inciden directamente en la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes. Pese a esto, no podemos ignorar las dificultades que afrontan las y los profesionales en educación en cuanto a la calidad de los programas de formación inicial en muchas de las universidades, por ejemplo, las condiciones laborales para el ejercicio docente, las condiciones relacionadas con la remuneración salarial, las bajas cualificaciones requeridas para ingresar a la formación docente, entre otros. Y un quinto tema de este foro es la educación a lo largo de la vida, como procesos de formación para la vida, entendiendo la educación no solo como la transmisión de conocimientos, sino como procesos de desarrollo personal centrados en el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores que potencien el desarrollo personal y social a nivel tanto individual como colectivo, tanto a nivel o a través de procesos formales como informales. Aquí quiero mencionar, ya casi cerrando, algunos retos, obviamente sin agotarlos, y algunos desafíos que yo identifico. Un primer reto es revisar nuestras actitudes como personas y como profesionales, revisar nuestras actitudes, paradigmas, nuestros discursos personales, nuestras prácticas personales y profesionales que puedan ser discriminatorias, violentas o excluyentes. Otro gran reto es acercarse o implicarnos en distintos procesos y luchas sociales, abandonando el ensimismamiento que muchas veces se da a partir de los intereses personales. Aprender, es otro reto, nos coloca en otros lugares, nos ensancha las perspectivas y la visión. Hay un reto a nivel de compromisos de cambio en pro de la coherencia y la congruencia internas, y participar en redes de trabajo y educación que promuevan procesos de aprendizaje, no solo de aprendizaje, sino que también de incidencia social. Y por qué no echar mano de los recursos tecnológicos, de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de comunicación para promover la educación en derechos humanos. Y aquí me refiero a nivel personal, poder implementar canales de YouTube,
herramientas como el Facebook u otras redes sociales que nos permitan promover, divulgar, llegar a distintas poblaciones con temas de educación en derechos humanos. Quiero cerrar mencionando algunas acciones concretas en las que como psicólogo he tenido la oportunidad de participar en mi contexto institucional, pero que las menciono porque creo que pueden ser replicadas en otras instancias, tanto públicas como privadas. Aquí quiero mencionar el diseño y la ejecución de acciones formativas dirigidas al personal de la institución eh, y a las poblaciones meta, y me refiero a cursos presenciales, cursos virtuales, talleres, webinars, entre otros, al reconocer los vacíos que existen en muchos procesos de formación inicial, en algunas carreras del área de educación, en mi caso, y la necesidad de actualización profesional. Eh, otra gran área es el diseño y la ejecución de acciones formativas sobre educación emocional dirigidas a las poblaciones meta, centradas en el desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto personales como sociales, que promuevan el autoconocimiento, la autogestión, la autorregulación emocional, la convivencia en la diversidad, la cultura de paz, entre otros. Acá me refiero a cursos presenciales, virtuales, talleres, jornadas vivenciales, producción de recursos audiovisuales, a programas de yoga y de otras disciplinas alternativas que promuevan la salud mental y emocional de las poblaciones meta, por ejemplo. Actividades deportivas también. El diseño y la ejecución de acciones formativas orientadas a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de paz, instrumentando a las y los docentes con herramientas prácticas para promover la cultura de paz en los distintos contextos educativos. El desarrollo de jornadas de sensibilización y formación sobre temas de derechos humanos, diversidades sexuales y educación en el marco del 17 de mayo, Día contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, que promuevan el abordaje desde distintas aristas, desde lo jurídico, desde la mediación pedagógica, desde las espiritualidades, que propicien o que promuevan el conocimiento de las experiencias de vida de voz directa de personas LGBTIQ, entre otros. La promoción de encuentros de diálogo interreligioso para promover la convivencia y la cultura de paz en la diversidad religiosa, en coordinación con otras instancias como la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, otras comunidades de fe, dirigido a las poblaciones meta. La participación en esfuerzos interinstitucionales como la Red de Educación en Derechos Humanos, coordinada por la Defensoría de los Habitantes de la República, que mencionaba don Sender al inicio, en la que se coordinan esfuerzos conjuntos o se dan a conocer los esfuerzos realizados por la institución o la organización. La coordinación de actividades conjuntas de divulgación, producción de recursos audiovisuales, entre otros. Y la menciono porque este espacio es un espacio abierto para instituciones públicas que quieran involucrarse o que quieran reforzar o conocer otros esfuerzos en materia de derechos humanos o que quieran recibir acompañamiento de otras instancias que por varios años han desarrollado acciones en materia de derechos humanos, pueden perfectamente involucrarse, integrarse a la red Eduardo, de educación en derechos humanos. Dime. perdona, es que ya estamos sobre tiempo. Listo, ya con esto terminé. Ok, purísima vida, te agradecemos un montón. Creo que Eduardo nos ha puesto en perspectiva conceptual y normativamente la materia de derechos humanos desde un aspecto educativo, no solamente de lo que implica los derechos humanos en el ámbito de la educación, sino que los derechos humanos son educación en sí mismos y que es necesidad crear estructuras que promuevan, garanticen y eduquen en materia de derechos humanos con la finalidad de que se garantice esta no discriminación, que son principios de derechos humanos, la no violencia. El sector educativo, como bien lo ha mencionado Eduardo, ha tenido grandes desafíos. En este momento hay una reforma educativa que pasa de un
paradigma antiguo centrado en el conocimiento a uno reciente y bastante complicado de implementación, centrado en el desarrollo de las habilidades, siendo el pensamiento crítico una de esas habilidades, como bien lo acaba de comentar don Eduardo. Eduardo, veo algunos comentarios. Si alguna persona tiene alguna consulta, este es el momento para poder realizarla. Yo por lo pronto voy a leer los comentarios. Dice Jimena Barca: educación en derechos humanos desde las instituciones educativas, desde las escuelas para padres y madres. Incluiríamos aquí personas cuidadoras, encargadas, desde las empresas, desde las comunidades, desde el marketing y publicidad, desde los libros, desde los juegos, desde las instituciones del Estado. Ingrid Naranjo dice: comparto con Jimena y coincido con la idea de Eduardo de la formación de las y los colegas en atención en esta temática y su implicación en nuestro quehacer, que ya vimos con las dos exposiciones anteriores que incluir esto en nuestro quehacer es todo un desafío, porque tendría que tener un pensamiento descolonial, antipatriarcal, anticapitalista, ¿verdad? Y que todo esto debe estar centrado en la persona, en el trato digno de las personas. Bueno, estos son los comentarios, Eduardo, que tenemos ahorita. Si alguien quiere abrir el micrófono o tiene alguna pregunta, lo puede plantear. Y Eduardo, con los comentarios que te acabo de leer, te doy una invitación a que los retomes y puedas ayudarnos con el cierre de tu disertación, que por cierto, muy enriquecedora, conceptual y epistemológicamente hablando. A mí muchísimas gracias. Y todo el trabajo que estás haciendo en formulación de diseños, programas a favor de una educación centrada en derechos humanos, centrada en estos protocolos también desde una perspectiva de derechos humanos, como lo has estado mencionando. Te doy las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Ender. Tal vez lo que quisiera decir para cerrar es, yo creo que lo más valioso que yo he visto es, yo me empatiné en esto porque una vez participé en una actividad que estaba desarrollando la red de educación en derechos humanos en el auditorio de la Facultad de Educación, y a partir de ahí me enganché con esta red y empezamos me vinculé y yo empecé a recibir acompañamiento y acuerpamiento eh, a par- a- de parte de la Defensoría y de las instancias que estaban en la red o que están en la red para desarrollar todo el trabajo en la institución en la cual yo me desempeño. Lo veo valioso porque si alguna persona requiere de ese acompañamiento, yo pienso que el trabajo en red es muy importante. El hecho de trabajar solitos, solitas, a veces nos puede representar un reto bastante abrumador y desafiante, pero si nos unimos a otras personas que están desarrollando la tarea, que nos llevan una ventaja o que llevan un camino recorrido del cual nosotros podemos aprender, yo creo que esto es sumamente valioso. Es romper un poco los egos, los narcisismos y poder abrirnos a aprender de otras experiencias, de otras personas quizás que desarrollan funciones homólogas a las nuestras o similares. Y quizás de allí, no solamente a nivel institucional, sino a nivel comunitario, se puedan desarrollar otras iniciativas. Yo creo que eso es lo más importante. Por muchos años, bueno, por varios años, he hablado de que no solamente las instituciones o las organizaciones o empresas deben tener responsabilidad social, sino que nosotras y nosotros como profesionales también debemos desarrollar responsabilidad profesional en las comunidades donde vivimos, para que sea más sencillo y podernos implicar en los procesos de nuestras propias comunidades. Así que esa es la invitación muy respetuosa que yo pongo sobre la mesa en este espacio, y por supuesto agradecer, gracias por el espacio al colegio, a la comisión, para poder hablar sobre este tema tan rico. Muchísimas gracias, Eduardo. Y una vez más, como lo hemos dicho con todas las personas que han estado exponiendo, muchas gracias por el tiempo, la transmisión de conocimiento y experiencia que nos aportan a esta jornada. Bueno, vamos a hacer
una pequeña pausa para estirar piernas, tomar agua y volvemos a las 11:10, que ya está con nosotros acá la licenciada Lucrecia para exponer sobre los derechos humanos de las mujeres y ese humano siendo un término a cuestionar en este instante y en todo instante. Nos vemos a las 11:10.